Dios les bendiga grande, rica y poderosamente. Les habla el pastor Delvis Ortega desde el municipio Leonardo Infante del estado Guárico, Venezuela. Amén. Esperando en el Señor de que usted esté dispuesto a oír palabra del Señor y que al oírla también esté dispuesto a reflexionar, a meditar en ella en el nombre de Jesucristo. El Señor nos habla en la Escritura. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de empezar. El Señor nos habla en la Escritura sobre algunas técnicas para conocer a Dios, para conocer la Escritura, para llegar a conocer más sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos habla de oír la palabra, nos habla de escudriñar la palabra, nos habla de leer la palabra, nos habla de memorizar la palabra. Amén. Pero hay una estrategia, y yo digo que es la más importante. ¿Por qué? Porque Él nos dijo que leyéramos, que oyéramos, que la escudriñáramos, que la memorizáramos. Él nos dijo eso. Pero hay una particular que Él hace énfasis, como lo es en la meditación. Solamente en la meditación es que Él dice nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, que fue el que inspiró a estos hombres de Dios para escribir esto, dice que debemos de meditar en la palabra de día y de noche. Amén. Las otras estrategias, las otras herramientas de aprendizaje o de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no, en ninguna nos dice que tiene que ser de día y de noche, solamente en esa, en meditar. Y hemos descuidado la meditación de la palabra. Hemos descuidado la meditación de la palabra y nos hemos profundizado más en el literalismo, en la memorización. Hemos profundizado más que en la meditación, que es donde el Señor nos manda a profundizar. ¿Por qué? Porque cuando usted lee algo, eso queda en su mente, ¿verdad? Pero cuando usted medita lo que está en su mente, lo que está en tu mente, tú empiezas a meditarlo, ahí se cumple un proceso. Ahí se cumple un proceso en el que lo que está en tu mente pasa a tu corazón. Porque tenemos que recordar por la Escritura también que lo que está en nuestra mente no sirve para nada. No sirve para nada. Sirve solo para meditarlo y hacer que lo que está en mi mente pase a mi corazón, porque de la llenura de mi corazón hablará mi boca, no de la llenura de mi mente. Dice de la llenura de mi corazón. Entonces debemos de meditar, profundizar más, hacer más énfasis en la meditación de la palabra. Amén. Quiero compartir con ustedes en el libro de Isaías capítulo 28, amén. Isaías 28 del 14 en adelante, donde el epígrafe dice amonestación a Jerusalén. Amén. Escuche cómo dice. Leo palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, amén, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Amén. Lamentablemente, en este tiempo donde nos está hablando la Escritura, hay una parte del pueblo de Jerusalén que puso su confianza en varones burladores que gobernaban a este pueblo, que gobernaban a Jerusalén. Hombres burladores, hombres que estaban en una posición de gobierno, que estaban gobernando a un pueblo, pero hombres que eran burladores, engañadores, mentirosos, que hablaban de Dios, pero se burlaban de Dios
engañaban o pretendían engañar a Dios, y muchos hombres de Dios, mucho pueblo de Dios, porque recuerde que esto es una amonestación contra Jerusalén. Muchos hombres de Dios se hicieron cómplices de estos gobernantes corrompidos, de estos gobernantes que estaban fuera de todos los lineamientos de Dios. Hubieron algunos que se alinearon con estos hombres y cayeron en esta mentira, y ellos pensaron que cuando viniera la debacle, que cuando viniera la caída de este gobierno que estaba en Jerusalén para ese tiempo, ellos pensaban que a ellos no les iba a suceder nada, porque ellos estaban con los gobernantes, ellos estaban con los hombres que tenían autoridad en ese momento. Y ellos pensaron, se imaginaron que cuando viniera esto, que cuando esto viniera, que no, dice, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad, nos esconderemos. Ellos creían que se iban a poder librar de ese turbión que iba a venir. Amén. Porque dice, cuando habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros. Ellos pensaron que porque estaban con los que estaban en el gobierno, los que estaban en posición de autoridad, los que estaban manejando los dineros, los que estaban manejando las instituciones, los que estaban manejando todo lo que tenía que ver con el pueblo de Jerusalén, amén, ellos creyeron que cuando viniera el turbión, cuando viniera el azote, a ellos no les iba a llegar, porque ellos estaban con ellos, porque ellos los iban a salvaguardar. Pero se les olvidaba a esta gente, porque el mismo engaño, la misma manipulación que estos hombres que estaban en posición de gobierno usaron para engañar a esta parte del pueblo de Jerusalén, ellos, la misma ceguera espiritual, se enceguecieron espiritualmente y se les olvidó la escritura. Porque ellos pensaban que cuando viniera el turbión, que cuando viniera el azote, a ellos no les iba a llegar. Pero ellos se olvidaban que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Amén. Y que a Dios la injusticia no le agrada, la mentira no le agrada, la corrupción no le agrada, el pecado no le agrada, el hambre no le agrada, la miseria no le agrada. A ellos se les olvidaba esto. Entonces dice el Señor, amén. Por tanto, en el 16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Amén. El que cree no se apresura. Porque sabemos que hay una piedra, un fundamento estable, una piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, que es la Escritura, la palabra de Dios, y nadie se puede saltar la palabra de Dios. Hay un gobierno corrompido, corrupto, injusto, ladrón. Sí, es verdad. Muchos hombres de Dios se asociaron con estos gobernantes. Sí, es verdad. Pero cuando venga el turbión, cuando venga el azote de Dios, no se van a salvar. No se van a salvar. Amén. Pero ¿usted sabe quién sí puede estar seguro de que cuando venga ese turbión, cuando venga ese azote, no va a caer sobre ellos? Los que se han mantenido fiel a la palabra, los que se han mantenido fiel a Dios. Cuando venga la tormenta, cuando venga la debacle, cuando vengan esas corrientes de agua y empiecen a destruir, el Señor me mostraba castillos de arena que caían. Cuando venía todos esos castillos de arena van a empezar a caer.
Muchos hombres de Dios se dejaron corromper por este gobierno corrupto. Pero va a venir ese turbión, va a venir ese azote. Y lamentablemente muchos van a caer con esos gobernantes corruptos, con esos gobernantes injustos, con esos gobernantes que pisoteaban al pueblo de Jerusalén. Y el Señor lo dice allí, no se salvarán. No, nada, los únicos que se van a salvar y que no deben apresurarse, que deben estar tranquilos, calmados, pero mantenidos en la roca, parados en la roca. El estar calmados, el estar tranquilos, no quiere decir que yo me voy a hacer de la vista gorda de la injusticia. Porque dice la Escritura que tenemos que estar parados sobre la roca, sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Y estar parados sobre la roca, sobre la piedra angular, es no estar de acuerdo con la corrupción, es no estar de acuerdo con la injusticia, es no estar de acuerdo con nada de esas cosas. Y eso no es política. Eso es Escritura, palabra de Dios. Un hombre espiritual, un hombre que ha entendido la Escritura, no puede estar de acuerdo con la injusticia. No puede estar de acuerdo con la injusticia. Amén. Dice, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol. No será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Amén. Dios sabe de qué parte o en qué lugar está cada quien. Y cuando venga el turbión, cuando venga el azote, Dios, porque no es el diablo que el Señor lo reprenda, es Dios que va a venir a pisotear y a destruir toda esa injusticia y todos los que se aliaron con esa injusticia. Amén. Porque es palabra de Dios, no es política. No es un pastor que está a favor o en contra de algo, no, es la Escritura que lo está diciendo, que el que se asocia con políticos corruptos, con gobernantes corruptos, también va a recibir la misma paga de esos gobernantes. Lo dice la Escritura. Y si nosotros nos vamos al libro de los Efesios, de Sofonías, capítulo 3, voy a leer rápidamente para ahorrar el tiempo, para no ser tan largo este momento. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Son sus jueces. Son lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Jehová en medio de ellos es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio. Nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Amén. Dios ha permitido que pasen muchas cosas en tu vida, en la mía, en tu familia, en la mía, en tu ciudad, en la mía, en tu país, en el mío. Dios lo permitió, pero ¿cuál era la finalidad de Dios?
La finalidad de Dios, o lo que Dios creía que iba a suceder, es que cuando vinieran las calamidades, que cuando viniera la escasez, cuando viniera la corrupción, cuando vinieran esos políticos, esos gobernantes ladrones, corruptos, Dios pensó que buscaríamos más de Él. Pero dice el Señor que pervirtieron aún más sus hechos. En vez de buscar más de Dios, buscamos fue de los líderes corruptos, buscamos fue de la brujería, de la hechicería, pusimos nuestra confianza en hombres, en partidos políticos, y paré de contar. Cuando debimos de voltear nuestro rostro es hacia Dios. Y más adelante dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Dios, aquí nos vuelve a hablar Dios en el libro de Sofonías. Dios es el que va a destruir. No es el diablo que el Señor lo reprenda, es Dios. ¿Por qué? Porque falsearon la ley, porque corrompieron sus caminos, profetas prevaricadores, sacerdotes que contaminaron el santuario, se vendieron, cambiaron su primogenitura por un plato de lentejas. Amados, y lamentablemente eso se está viviendo en mi país. Eso se está viviendo, eso se está viendo. Sacerdotes que contaminaron el santuario. Sacerdotes que falsearon la ley. Sacerdotes que se aliaron a líderes corruptos. A hombres que no tenían su confianza puesta en Dios, sino en otras cosas, en el nombre de Jesucristo. Y cuando venga el turbión, el azote de Dios, ellos también van a caer. Ellos también van a caer. Amén. Así que, amados, debemos de meditar en la palabra. Debemos de meditar en lo que Dios está disponiendo y haciendo. Creo firmemente que Dios está haciendo cosas extraordinarias en mi país, Venezuela. Y creo que Dios está respondiendo al clamor de la iglesia venezolana, de una iglesia que no ha doblado rodillas delante de Baal, de una iglesia que está convencida de que Dios fue quien la llamó, y que aunque nos persigan, aunque vengan cárceles, aunque venga lo que venga, nos mantenemos predicando el evangelio de Jesucristo. Amados, y es necesario que usted y yo entendamos a qué nos llamó el Señor. En el libro de Lucas, cuando el Señor nos habla de las ayes y la bienaventuranza, el Señor nos advirtió de esto, que por decir la verdad de Dios, no política, no, Dios me guarde, la verdad de Dios, por decir la verdad de Dios, íbamos a ser perseguidos, apedreados, desechados, apartados, encarcelados, y aún la vida la íbamos a perder por la predicación del evangelio de Jesucristo. Y tenemos que estar preparados para esto. Y tenemos que estar orando por nuestras naciones, por Venezuela, por todos los países del mundo, por Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Alemania, por todos los países del mundo, para que la nación, o todas las naciones de la tierra, volteemos nuestro rostro hacia Dios y no hacia otras cosas. Que Dios te bendiga desde cualquier parte del mundo donde estés viendo esta reflexión. Y te pido en el nombre de Jesucristo que medites en esto y que te pongas a cuenta con Dios en el nombre de Jesucristo, para que sea Dios glorificándose en tu vida. Amén. Que Dios te bendiga grande, rica y poderosamente. Y como siempre digo, tu Dios y mi Dios es Dios, y para Él no hay nada imposible.
Que Dios les bendiga grande, rica y poderosamente. Amén.